buenos días. Vamos a continuar en esta mañana de día jueves 14 de marzo, 14 del 3 o el 3-14. Es por eso que a algunos se le ocurrió la brillante idea de hacer el día de las matemáticas hoy. ¿Por qué se le ocurrió hacer el Día de las Matemáticas hoy? Porque miraron el calendario y dijeron, bueno, 3, 14, 14, 3, 3,14. ¿Qué es lo que es pi? Pi es 3,14. Entonces se celebra el Día de las Matemáticas. Son brillantes, ¿no? Yo sé que a ustedes les apasiona las matemáticas, por eso quise mencionarlo esta mañana, ¿no? Así que, bueno, la Biblia allí en Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La verdad es que Jesucristo no quiere hacer este viaje solo a Jerusalén. Hacer viajes solos involucra sacrificio, temores, ¿ya? Como que fuimos diseñados, ¿cierto?, para no estar solos. Y ya voy a hablar un poquito más adelante de eso. Aunque la verdad es que hay momentos en la vida donde sí tendremos que cruzar ciertos desiertos, donde sí en nuestra vida vamos a tener que cruzar un Jordán solo, donde tendremos que estar en un desierto solos, ¿no? Esto lo tenemos como evidencia muy clara con Jesucristo mismo o con Moisés, ¿cierto? Teniendo toda una experiencia entre él y Dios en el desierto. Creo que esos tiempos son necesarios, pero no es el diseño con el cual nosotros fuimos creados. O sea, no fuimos creados para estar solos. No fuimos. No fuimos creados para vivir en soledad. La soledad es un fenómeno del individualismo. Es un fenómeno de la guerra. La soledad es un fenómeno que nace a causa de la caída del hombre. La desobediencia a Dios trajo crisis en las relaciones. Dios no quiere que Adán y Eva se vean con ojos diferentes, pero con la caída ahora sí se ven diferentes. Ya no se ven igual, ya no se ven, cierto, con el propósito, con el objetivo que Dios lo había creado. Sin embargo, hay tres elementos que hay que destacar con respecto a la necesidad de no estar solos. La primera tiene que ver con el concepto manada o grupo. Desde nuestro nacimiento, nosotros nacemos en una manada, simbólicamente, ¿no? Estoy diciendo que tu papá y tu mamá sean una bestia, ¿ya? Eh, pero simbólicamente hablando, el diseño original, ¿cierto? Es ya para vivir en grupo, para sentir la necesidad de otros. Timoteo siente la necesidad de su madre, primariamente, no es para crear celo acá, ¿está? Y luego del padre, pero la necesidad primaria es la madre, ¿ok? Es natural, es una necesidad, hay lágrimas, hay llanto, hay desespero, e inclusive el abrazo, el cariño de otra persona le puede llevar a sentir seguridad, tranquilidad, aún en una condición de tanta inocencia. Todos nosotros tenemos la misma necesidad, todos.
todos. O sea, esa necesidad es implícita en nuestra relación con Dios. O sea, el diseño original nos creó, ¿cierto?, para estar en grupo, para que nosotros podamos buscarlo a Él y podamos buscar otros u otras personas que también son, ¿cierto?, semejantes a Él. O sea, el diseño de grupo es sumamente importante. Toda persona necesita de un grupo. Es allí donde nacen los mal llamados colectivos, colectivo feminista, colectivo LGTB, colectivos o partidos o agrupaciones políticas, la derecha, la izquierda, el centro, ya movimientos religiosos, evangélicos, mormones, católicos, movimientos ciertos sociales, intelectuales, que se agrupan en base a identificarse a veces con algunos sistemas de creencia. Pero esto nos lleva a la segunda cosa que quiero destacar, es que nosotros también, ¿cierto? Fuimos diseñados no solamente para vivir en este grupo, sino que también para aprender del grupo y ser un seguidor del grupo. Es un diseño natural. Hemos sido diseñados para aprender y para seguir. Por más que tú seas autosuficiente, por más que tú digas yo ya soy viejo, soy grande, soy independiente, hago lo que yo quiero, cuando quiero y a la hora que quiero, todos somos personas influenciables. Y esto lo sabe tanto el creyente como el no creyente. El pensador, el filósofo, el maestro ateo lo sabe y lo manipula muy bien, lo maneja muy bien, porque es parte del diseño original. ¿Cuál era la intención? La intención divina de Dios original era que todos nosotros pudiéramos ser seguidores de Dios, seguidores de Cristo, ¿ya? Que todo padre, en cierto sentido, fuera un seguidor del Creador y a la vez los hijos, aprendiendo del Padre, porque era la primera imagen que iban a ver, seguir al Maestro, seguir al Creador. Por eso hay tanta dependencia, por eso hay tanta inseguridad, por eso hay tanta dolencia y hay tanto temor en el proceso del crecimiento. ¿Ok? El diseño es de dependencia y crecimiento. No es ya cíclico, no es ecléptico, como enseñan en algunas facultades de psicología, sino que es lineal, ¿ya? Es lineal, o sea, tiene un sentido de destino, tiene un sentido, no quiero llamarlo evolutivo, pero sí de progreso. No, difícilmente volvemos atrás en lo biológico, por ejemplo. Ya biológicamente nacemos bebés y morimos siendo viejitos, si es que no pasa algo en el proceso. Pero es lineal, el diseño de Dios es, somos niños, pero no toda nuestra vida debemos ser niños. Debemos crecer y madurar. Debemos tomar responsabilidades. Debemos crecer. ¿Ya? La psicología del siglo XXI y siglo XX, auspiciada por un humanismo materialista, ¿cierto? Y alimentada por una perversión espiritual, tiene la tendencia de querer conservar a las personas en su estado de enfermedad, de conservar a las personas en su estado de dependencia, porque no tiene respuestas en lo que yo he observado. No tiene respuestas, tiene consejos, pero no respuestas. ¿Por qué? Porque la vida demanda
demanda crecimiento en el individuo, ¿ya? Y como ya lo he enseñado en otras oportunidades, cuando toda persona se considera enferma o alguien la considera enferma, automáticamente es dependiente, porque está enferma. Entonces, al diagnosticar que está enfermo, ya no hay opción de buscar cierta responsabilidad en el enfermo. Al enfermo hay que ayudarlo. No estoy diciendo que no hayan enfermos. Estoy diciendo que hay un excesivo diagnóstico de enfermedad. Eso estoy diciendo. Y lo que he comprobado, y estoy casi comprobando en mis estudios, es de que la gente de una u otra manera se conforma entre el diagnóstico, cierto, y la comodidad. Entonces tenemos muchas personas que no quieren pensar, no quieren crecer. ¿Por qué? Porque vuelven al ciclo, ¿no? Vuelven al estado freudiano, ya, de querer revisar su niñez constantemente. Y esto, la consejería bíblica tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Sí, fuimos diseñados, fuimos creados para ser dependientes, fuimos creados, ¿cierto?, para aprender, pero esa dependencia no tiene que ser enfermiza. Esa dependencia no tiene que ser, cierto, codependiente. Esa dependencia no tiene que ser, cierto, de ligamento de alma, de depender del médico, de depender del doctor. Es como hay gente que dice, mi médico es tan bueno, mi psicólogo es tan bueno, llevo 20 años atendiéndome con el psicólogo. Si, si realmente el psicólogo fuera bueno, no llevarías 20 años atendiéndote con él. ¿Te das cuenta? Hay gente que dice, yo me llevo tan bien con mi esposo, me llevo tan bien con mi esposa, me llevo tan bien con mi papá, con mi mamá, con mi amiga, con mi amigo, que sin él no puedo vivir. Si tú no puedes vivir sin tu esposo, si tú no puedes vivir sin tu esposa, si tú no puedes vivir sin tu amiga, hay algo que no está bien. No está bien. Porque fuimos diseñados linealmente para crecer, para la obediencia. Y decíamos el día de ayer, ya, que también está inserto el concepto de dejar para formar una nueva manada. Está ese concepto de desprendimiento que se llama madurez. Es bíblico, está ahí, ya. Yo tengo que irme, yo me voy. ¿A dónde te va? Le dicen los discípulos. Tengo que irme. Ah, claro, porque les digo, me voy, tristeza ha llenado sus corazones, pero les conviene que yo me vaya. Ni siquiera Jesús quería que fueran codependientes en él. Interesante, ¿no? Porque el hecho de ser aprendices quiere decir que hay metas para alcanzar, que hay objetivos, que hay sueños de Dios. Y eso es lo tercero que está inserto en esto. ¿Qué es lo tercero? Es que para poder afirmar el rostro necesitas una meta clara, un proyecto claro. Cuando tú tienes la meta está en el camino, no en tu corazón. La meta está en el camino, no en tus emociones.
La meta no te la muestra tu corazón. La meta no te la muestra tu experiencia de vida. La meta está basada en un reino. En el versículo 33 vemos claramente que Jesucristo quiere que sus discípulos quiten la mirada de cualquier expectativa que no sea el reino. Quiere que quiten las expectativas en cualquier cosa que no sea el reino. Qué difícil es entender esto en este siglo, porque vivimos en una sociedad que la venda mágica se llama ego, que la venda mágica se llama, cierto, el yo. Yo quiero ser feliz, quiero sentirme bien. Yo busco a alguien para ser feliz. Si no encuentro a ese alguien, soy infeliz. La meta está dentro de ti, no está en el camino. Tú no eres Jesús. Tu familia no es Jesús. Ni tu amiga es Jesús. Amar se aprende. Amar no es una dependencia emocional. Si tú pasas pensando todo el tiempo en una sola persona, no es amor. No lo es. Ay, pienso todo el día en ti. Aún dentro del concepto del matrimonio. Cuando la persona va al trabajo, no está todo el día pensando en ella. Eso sale en las canciones, eso es el discipulado de Bad Bunny. Ni eso, es más perverso el tipo. Ese es el discipulado, ¿me entiende? Del ego, del yo, del humanismo. Y no me digas que sabes, no me digas que sabes, porque es venda mágica. Tienes que buscar, tienes que ayunar, tienes que orar. No me digas que sabes, como diría Raquel, ¿no? Yo ahí estoy. No. Mira, veamos algo interesante. Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 24. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Preste atención a ese pasaje, mírelo, no se quede solamente con escuchar lo que otros leyeron. Dice que Jesús iba pasando por las aldeas, mismo contexto, ¿no? Caminando, enseñando, y se encaminaba a Jerusalén, mismo contexto de Lucas 9:51. ¿Ok?
Y hay una pregunta, hay una inquietud de alguien que le está siguiendo, alguien que está caminando con él, alguien que va por las aldeas, alguien, cierto, que va por las ciudades. No dice quién es, pero en medio de tanta enseñanza le surge esta pregunta. Y la pregunta es obvia, ¿no? Dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús, lejos de decir, ya, no, tranquilo, tranquilo, que acá todos somos salvos. La salvación, mejor no me meto ahí, ya, al final todos vamos a llegar al cielo, no se preocupen, ya, no. Hay una palabra interesante que usa Reina Valera, ya, ¿está? La palabra que usa Reina Valera, ¿cierto? Dice, esforzaos, esforzaos. ¿A entrar por dónde? Por la puerta angosta. O sea, la primera visión de Jesucristo hacia la gente que busca la salvación es que tiene que esforzarse. Esfuerzo quiere decir movimiento. Esfuerzo quiere decir intención. Tiene que tener la persona una intención por querer entrar. Pero no es suficiente con querer entrar. Porque más adelante, en el mismo versículo 24, dice, muchos procuran entrar. ¿Y qué sucederá? O sea, y ahí donde se pelean los teólogos, ¿no? Pero las dos cosas sí tienen sentido, ¿ya? No podés entrar donde no ni siquiera te esfuerzas para entrar. ¿Me entiendes? O sea, jamás vas a entrar a un lugar donde ni siquiera te esfuerzas. Arriba, por ejemplo, tenemos el baño. Y el baño, curiosamente, uno de los baños, el que tiene la ventana, el del medio que le decimos nosotros, ya a veces se aprieta porque la ventana queda abierta y con el viento se aprieta un poquito. Entonces hay gente que aprieta, mueve un poquito la puerta y la ve apretada, ¿no? Y yo le aconsejo a los que viven arriba que muevan un poquito más la puerta, porque si no vas a estar por los siglos de los siglos esperando. A veces no hay nadie adentro, me ha pasado, ¿ah? Te lo digo porque me ha pasado. Solo que se apretó y sobre todo en época de lluvia se aprieta un poco más. Entonces vos lo apretás cuando ya obviamente no la vaya a empujar muy fuerte, porque si no va a romperla. Asegúrate de que tu esfuerzo es suficiente para saber si hay alguien o no hay alguien, ¿ya? Entonces, obviamente tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber una necesidad. Pero la segunda cosa es que ya no es suficiente con tu intencionalidad, porque por más que procures, hay gente que va a procurar y no va a entrar. Y tú vas a decir, pero no es posible. Si yo estoy intentando, ¿cómo que no voy a entrar? No, ya, tranquilo, relaja la vena. Lo que pasa es que no es solamente con procurar, hay que saber por dónde entrar. Y hay que saber de qué manera entrar. ¿Dónde nace esta pregunta? Quizás nos puede ayudar a resolver esto. Esta pregunta nace en el contexto de reino. Si tú miras los párrafos anteriores, que siempre enseñamos a observar el texto en su contexto, vas a ver que los dos párrafos anteriores están hablando de qué es el reino, a qué se asemeja el reino. Y Jesucristo va a hacer dos estudios comparativos. Uno
con una semilla de mostaza y 2 con una levadura. ¿Lo observaron? Estos dos párrafos anteriores es posiblemente que hayan despertado la pregunta. Dice, ok, nos vamos para el reino. El tipo, el hombre, la mujer que hace la pregunta, ¿cierto? Se fue, ¡fum! Allá vamos a estar, el reino de los cielos, ¿no? Allá, y de pronto le surge la pregunta, ¿son muchos los que se salvan? O sea, son muchos, o sea, perdón, son pocos los que van a encontrar esto del reino. ¿Ya? Porque automáticamente al pensar en una semilla, la gente que trabajaba en el campo sabía muy bien esto, que la semilla de mostaza es algo muy pequeño. O sea, que para encontrarse con la puerta, posiblemente te puedes encontrar con algo que a los ojos del mundo es insignificante. Es insignificante. Que a los ojos del mundo no tiene valor. Que no refleja los valores del mundo. Si tú quieres ser grande, originalmente una semilla de mostaza no te sirve. Es muy pequeña. ¿Da para entender esto? Si tú quieres ser feliz, una semilla de mostaza es insignificante. Es muy pequeña. Algo parecido acontece con la levadura. Si tú llegas y miras la harina o miras la masa, no vas a tomar cuenta de si tiene o no tiene levadura. Solo podrás comprobar que tiene levadura de una sola manera, cuando la levadura comienza a cumplir su función. Y la masa comienza a ¿qué? Yo he visto a algunos cocineros acá sin mirar a nadie que a veces se les pasa un poquito la levadura. Y yo he ido a ver cierto los panes, a veces ya hicieron los panes, otras veces lo tienen leudando y la levadura se le va por todos lados, hermano. ¿No? Se les crece así. O tú entras, cierto, y sacas del este y miras unos panes gigantes, está casi deforme. Hay algunos que se deforman de tal manera que el que está a cargo de la cocina, está a cargo de esto, se recalienta, perdón, se enoja, ¿no? Y dice, pero le echaron mucha levadura y todo ese tipo de cosas. Pero es la única manera de comprobar si realmente tiene o no tiene. Por eso Jesús dice, ok, el reino es como una semilla, pero pasa a ser un árbol grande. Y la gente, perdón, los aves después le buscan. ¿Me explico? O sea, así es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es como una puerta estrecha, una puerta angosta. El reino de Dios es como un camino angosto. No tiene nada que ver, ¿cierto?, con los intereses de otro reino. Es invisible. No se ve a los ojos humanos. No se crea expectativa. Tú no puedes buscar una posición como el mundo. Tú no puedes procurar ser un doctor como el mundo. Tú no puedes procurar ser un abogado como el mundo. No puedes procurar ser un músico como el mundo. Vamos a alcanzar las áreas de la sociedad. Estoy buscando el reino, pero ¿cuál reino? ¿Cuál reino estás buscando? En tu tiempo con Dios, en tu meditación con Jesucristo. ¿Cuál reino? Por eso despójense, no se preocupen, manada pequeña. Al Padre le ha placido darles el reino, pero tienen que despojarse. Tienen que procurar no conquistar los reinos terrenales. Tiempo a solas, vida íntima, conversación con Jesús, lectura de los evangelios, pensamiento implicacional. ¿Por qué es tan importante el pensamiento implicacional con Cristo?
porque no es tu meta, es el camino de Dios. No son tus sentimientos, no son tus pensamientos, es el camino del Señor. Alguien leía la semana pasada, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es tu luz. No vaya a ser que la luz que en ti hay sea tiniebla. También lo dice Jesús, no me mira a mí. Es Jesús, medita en lo que Él dice, en lo que Él hace. Entonces, ¿por qué a veces gente procurará y no lo encontrará? No es que, ay, Dios escoge, este se salva, este se pierde, este se salva. No, porque sencillamente no están dispuestos a seguir la luz de Cristo. Hay requisitos. Un requisito es visión de reino. Visión de reino. Somos una manada pequeña, pero esta manada aprende a oír la voz de Dios. La idea no es ya saber que Jesús está, es saber para qué está. Jesús visitó Jerusalén, Jesús conoció Jerusalén, Jesús predicó en Jerusalén, pero muchos no alcanzaron la salvación. Veámoslo. Ahí mismo está en el mismo contexto, capítulo 13, versículo 26 y 27. ¿Quién lo lee? Si alguien de allá la chacra lo puede leer, ya casi estoy terminando. Perdón, denme 3 minutos, 5 minutos. ¿Ok? O sea, la cosa es muy clara. Tú puedes estar con Cristo, pero si estás practicando el mal, como diría el negrito, o sea, no tiene sentido. Estuvimos contigo, estuvimos contigo. Otro pasaje dice, profetizamos en tu nombre, hicimos cosas contigo. Pero si tú estás practicando el mal, ¿me entiendes? Dice, hacedores de maldad. Eso quiere decir que la semilla de mostaza, la levadura, es más importante de lo que tú haces para Dios. El reino no tiene que ver con lo que tú haces para Dios. El reino tiene que ver con lo que tú haces con Dios, en Dios. Tiene que ver con nacer en el Espíritu. Aquellos que no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo o que lo vivieron hace tantos años y ya se olvidaron, tienen que buscarlo. Tienen que buscar experiencias con el Espíritu de Dios. Porque si no, solo vas a cantar sin entendimiento. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Para decirle, muévete en mí, tienes que saber cómo se mueve. Cuando tú le dices, toma mi mente y mi corazón, tienes que saber qué es lo que Él quiere tomar de tu mente. Obviamente necesitas conocer sus enseñanzas. No es magia, es como la lógica. Es muy racional, ¿eh? O sea, lo espiritual es muy racional, es como loco. ¿Ya? Y un pasaje más. Versículo 34 y ahora sí con esto terminamos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿No quisiste? Te diste cuenta nuevamente el concepto de grupo.
el concepto, en este caso, ¿cierto?, de polluelo, de familia, de gallinero, qué sé yo, ¿ya? Eh, concepto de gallinero, o sea, ¿quién sería la gallina en estos momentos? ¿Ya? Es Jesús. Jesús es la gallina, porque Él los quiso juntar como la gallina junta sus polluelos. Concepto de grupo. El reino es un reino, es una gran familia que crece coordinadamente, que aprende del buen pastor, que sigue a la gallina, la sigue, no tiene temor, no tiene temor a equivocarse, no tiene temor al abuso de autoridad, no tiene temor a ser controlado, no tiene temor, cierto, a estas cosas porque es parte del concepto. El buen pastor conoce sus ovejas. Entonces esto trae confianza y trae dependencia. ¿Ok? Hay un pasaje que dice, cierto, que al llegar en este mismo contexto, Jesús llega delante de Jerusalén, ¿ya? Y Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús llora? Porque no conoció el tiempo de su visitación. No es que no supieran, porque hasta los mismísimos fariseos sabían quién era. Sabían. Por eso no es suficiente con saber. Hay que buscar. Hay que buscar. Amén. Señor, queremos darte tantas gracias. Nos vamos moviendo por las ciudades, por las aldeas, camino a Jerusalén. Y vamos teniendo estas preguntas, Señor. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Tú escoges solamente los que se salvan? ¿Tenemos que hacer algo nosotros? Señor, enséñanos a contar el tiempo de tal manera que conozcamos tu visitación, tu kairos. Muévete en mí, muévete en este lugar, muévete en las escuelas, a tu manera. Señor, gracias por estar con nosotros. Síguenos encaminando en esto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.